lo llenaba plenamente como persona, como profesional, como profesor. Él amaba su profesión y amaba enseñar a los residentes, brindarle, compartir los conocimientos que él tenía. Él era muy juicioso, estudiaba mucho, preparaba los seminarios, aunque ya eran cosas que él ya sabía, pero él cuando tenía los seminarios con los residentes, él preparaba los seminarios con ellos. Y yo sé que eso lo alegraba mucho, venir todos los días al instituto. Él trabajó inclusive muchos días después, aunque estaba enfermo, él venía porque amaba hacer ese trabajo. Una de las anécdotas que me acuerdo que él contaba con sus amigos, pues estoy hablando de años 60, tal vez finales de los 60, 70, que en esa época todavía fumaban, ¿sí? Y era de que estaban con el paciente, atendiendo al paciente en cabeza y cuello, con el doctor Hakim, el doctor Bernal, y estaban fumando y le explicaban al paciente, mire, es que fumar da cáncer de cavidad oral, y ellos fumando. Lo que yo sé de cáncer lo aprendí por él, ¿sí? Él me enseñó lo que yo sé hoy en día de cáncer, se lo debo a él, la educación hacia los estudiantes, cómo los estudiantes deben manejar a los pacientes con cáncer y cómo enfocar esa enseñanza y esa dedicación que debe tener uno hacia sus pacientes. Prácticamente pues le he dedicado yo en este momento 20 años al hospital, al instituto, gracias a mi padre.
educación médica en el instituto es un cargo supremamente importante porque realmente a partir de ese momento el instituto se convierte en lo que yo llamaba el Vaticano de la cancerología en Colombia, porque todas las subespecialidades médicas del momento tenían que tener el aval del instituto a través de la división académica y obviamente el aval a través de educación médica. Ahí se seleccionaban, teníamos vinculación directa con varias universidades, quienes a su vez eran los que diplomaban como especialistas a los egresados del instituto. Y como tal teníamos al Hospital Militar, teníamos el Bosque y teníamos pues la Universidad Javeriana. Y nosotros tenemos en este momento una cantidad de programas de investigación que o se están realizando o se han realizado, que el Organismo Internacional de Energía Atómica allá en Viena ha tomado como ejemplo, no solamente para Latinoamérica, sino casi para todos los países en desarrollo. El instituto le cambia a uno el alma, aprende uno a amar la vida con lo sencillo, a saber que no existe ningún día en garantía, que cualquier momento cualquiera de nosotros puede estar enfermo, que hay que darle la mano a esas personas y que no hay que rendirse ante ninguna batalla. Esa es la principal enseñanza que me dejó el instituto. Le debo al instituto mi profesión actual, la mastología. Le debo al instituto buena parte de mi formación. Le debo haber conocido muchísimos colegas que trabajan en lo mismo que trabajo hoy en día yo. Y me dejó, siempre he tenido esa ambición académica. Y me dejó, después de haber salido del instituto, esa inquietud. Y seguimos hoy en día en lo privado, pero en lo académico, haciendo reuniones académicas en la clínica del Country, donde llevo vinculado ya muchos años. Pero gracias al instituto y a esa formación maravillosa de esa institución, logramos eso. Es una formación de primer nivel. No solo formamos gente a nivel de Colombia, sino de muchos países vecinos. Y continúa con esa misión el instituto. Ha seguido con la educación médica y la división académica, que es importantísimo. Yo creo que el mensaje sería como un poco el concepto que uno tendría de lo que debería ser la misión del Instituto Siglo XXI. Y me parece que la misión del instituto se está llevando a cabo bien, que es todo lo que tiene que ver con el papel de la institución dentro de la proyección y prospección de todos los planes de cáncer para Colombia. Y me parece que algo que buscaría yo mejorar bastante es la difusión del conocimiento del instituto, porque sigue siendo todavía un ilustre desconocido en muchos sitios. Y su proyección tendría dos puntos fundamentales en los cuales podría desarrollarse: la proyección dentro de la comunidad civil y la proyección dentro de la comunidad médica. En los dos planos me parece que haría falta todavía una mucho mayor difusión y mucho mayor presentación de todo lo que es la experiencia del instituto y todo el trabajo del instituto, que siendo tan valioso, mucha gente en el país no la conoce. Casi que a veces es más conocido un poco por fuera que lo que se conoce adentro del país. Otra de las cosas grandes que yo le agradezco al instituto es la formación de mi hijo Sebastián, quien por sus propios méritos, sin influir que yo fuese del Instituto de Cancerología, por sus propios méritos presentó el mejor examen y fue ingresado al grupo de mama y tejidos blandos. Hoy en día comparte conmigo consultorio aquí al lado, es mi gran amigo, es mi consejero y hacemos interconsultas con mucha frecuencia. Y otra cosa es mi hija Catalina, que en este momento está haciendo especialidad en genética de cáncer. Y mi esposa María Elena, que siempre me acompañó en los momentos más difíciles. Cuando yo llegué de Manizales aquí no conocía a nadie. Ella vendía periódicos, recolectaba los periódicos en todo el barrio para irlos a vender donde los venden los recicladores, para ayudarme y para mantenernos aquí en Bogotá.
vendía arepas y empanadas en todo el barrio para ayudarnos a sostener aquí en Bogotá. A ella también tengo una gran deuda de gratitud y de formación con mis hijos y de familia. Hoy en día la formación que tienen estos muchachos jóvenes es impresionante. Las nuevas tecnologías de informática han hecho que los conocimientos sean impresionantes. En la época de nosotros era en libros que nos llegaba, en revistas. Hoy en día en segundos obtienen la información universal del estudio que salió hace media hora. Ya lo tienen ellos en su internet, en su sistema informático. Es impresionante el conocimiento que tienen hoy. Pero otra cosa muy importante es la formación humana que puede tener el médico. Hoy en día necesitamos humanidad. Se ha perdido la humanidad, se ha perdido a veces el respeto por el prójimo. Pensando en la productividad, a veces también las mismas empresas de salud tienen la culpa de todo esto, exigiéndonos a nosotros unos rendimientos. Pero de todos modos, lo que yo sí les recomiendo es la formación humana y que ellos también tienen el deber de educar a las generaciones que vienen en el futuro. Fundamentalmente haber desarrollado un invento que pues, fue original, que es la prótesis antirreflujo para el cáncer de esófago. En el estado terminal el paciente pues, no puede deglutir, de tal manera que era importante que por lo menos en sus últimos días tuviera una paliación importante. Pero como muchos morían por el reflujo, entonces se me ocurrió inventar la prótesis antirreflujo, que se validó en un congreso en Seattle. Quiero mencionar dos aportes que hice para el desarrollo de la cirugía en el Instituto Nacional de Cancerología. Uno de ellos fue en la cirugía denominada pancreatoadenectomía, que es una cirugía muy compleja que se realiza para retirar tumores del páncreas, generalmente malignos. Preocupados porque hasta ese momento la mayoría de los pacientes que eran sometidos a esa cirugía generalmente fallecían, con el doctor John Villamizar nos pusimos a revisar y encontramos una modificación de la técnica en la cual se hacía la anastomosis biliodigestiva con una técnica que llamaba en solapas y se dejaba el páncreas abandonado. A partir de ese momento, la mortalidad prácticamente se redujo a cero. Es decir, desde ese momento ningún paciente se nos volvió a morir a consecuencia de la cirugía. Otro aporte es que poco después de que el doctor Orringer publicara su cirugía de esofagoidectomía transhiatal para retirar tumores del esófago, en el cual se retira el esófago y se reemplaza por el estómago, yo estuve revisando el artículo, me pareció muy importante, motivé a los profesores de esa época y en conjunto con las personas que estábamos en formación, estudiamos, identificamos realmente cuál es el problema, revisamos la técnica y fuimos autodidactas para ese tipo de procedimiento y lo empezamos a implementar en el Instituto Nacional de Cancerología y realmente fue muy exitoso porque pudimos obtener curación y tratamientos más adecuados para los pacientes que tenían tumores del esófago. Cuando me comunicaron la decisión de las directivas del Instituto Nacional de Cancerología de hacerme este reconocimiento, me obligaron a escudriñar en los rincones de mi memoria y rescatar muchos recuerdos que se habían esfumado o al menos se habían venido diluyendo con el paso del tiempo. Recuerdos de la maravillosa experiencia y el placer de haber estado vinculado al Instituto Nacional de Cancerología, donde trabajé silenciosamente, pero con entusiasmo y con dedicación, donde tuve la oportunidad cada día de aprender algo nuevo, donde crecí profesionalmente y donde intenté mitigar y entender el dolor
y la angustia que se encontraba detrás de cada puerta. Recuerdo mucho un paciente que llegaba cuando nosotros estábamos llegando a las 7 de la mañana, él ya había entrado y se sentaba a reclamar que lo atendiéramos, que le hiciéramos algo, que le colaboráramos. Tenía un trastorno muy serio genital de cáncer y pues eso golpeó mucho, me golpeó mucho porque una persona que llegaba insistentemente a buscarnos y a pedir favor que nos ocupáramos de él y pues las herramientas eran un poco difíciles de ofrecer porque estaba muy avanzada la enfermedad. Entonces eso es una cosa que impactaba y me impactó siempre y no dejé de verla a lo largo de la vida, pero fue el primer paciente que yo recuerdo mucho. Una cosa muy importante que yo quiero decirle a las nuevas generaciones es que a uno siempre le dicen que la frase de cajón es hay que soñar, hay que soñar. Nunca dejes de soñar, el día que dejes de soñar se te acaban las ideas. Pero en el instituto es un poco más allá. Uno en el instituto realmente sí puede soñar, pero además puede hacer realidad los sueños. Es decir, uno cuando trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología tiene que tener una personalidad innovadora. Porque primero es lo que el hospital necesita y segundo porque es posible que todo lo que uno quiera innovar lo pueda llevar al campo de la práctica. ¿Qué le pudimos dar al hospital? Lo que ustedes ven ahora, el servicio de medicina nuclear. Lo armamos con ideas y con sueños y con la ayuda tanto de la parte médica y del sacrificio y la parte administrativa que nos apoyó mucho financieramente, con mucho trabajo y trajimos 86 tecnologías nuevas al país. Y eso es lo que ahora está funcionando. La verdad es que yo le debo toda mi estructura profesional y emocional y sentimental con respecto al manejo de los pacientes a mi hospital. Eso es lo que le debo, todo. El primero de ellos es que en formación siempre deben hacer las cosas bien. Yo se los decía, porque se acostumbran a no hacer las cosas y después de que salgan ya definitivamente no lo hacen. El segundo es que hagan esas cosas bien, pero con profesionalismo y con ética, ¿sí? Que, como me enseñaron mis profesores, que siempre cuando vayamos a tratar a un paciente lo hagamos como si fuera nuestros familiares, nuestro hijo, que sea lo mejor, independientemente de beneficios económicos. El paciente con cáncer merece el mejor tratamiento. Pues una de las experiencias más emocionantes para mí y creo que para muchos de los del instituto fue que hicimos varios congresos. Dentro de los congresos que hicimos un congreso latinoamericano de mastología, que es lo que siempre he trabajado yo. Y logramos traer más de 800 o 1000 invitados extranjeros. Lo hicimos en el centro de convenciones que quedaba en la 26, Centro de Convenciones de Bogotá. Pero lo interesante fue que pudimos hacer un programa que nadie había hecho, creo que ni en el mundo. Logramos traer 6 cirujanos que operamos en 6 salas del instituto. Nos ayudó, nos colaboró en la parte de la parte logística, que eran las cámaras de televisión en las salas de cirugía, llevar la información al auditorio del instituto. Nos ayudó Julio Sánchez Vanegas, que era conocido mío y de Edmond Chediak, y logramos que llevaran una unidad móvil para que hiciéramos ese programa, pero para mí fue de las realizaciones más importantes que pude hacer. Pero el mensaje es que no pierdan las esperanzas. La medicina es una maravilla. La medicina nos ha dado todas las satisfacciones. Nos ha dado alegría, nos ha dado tristezas, y nos ha dado prestigio, y nos ha dado nombre, y nos ha dado dinero. Que no pierdan las esperanzas. El mensaje para cada uno de los estudiantes que han terminado
una carrera y que quieran hacer un posgrado, no en docencia de oncología, sino en oncología en cualquiera de sus ramas, es que sientan el amor y se enamoren a través de sus años de especialización de esto. Bueno, pues son muchas las vivencias que se tuvieron, ¿no? Digamos que en el ámbito académico, pues tuvimos la oportunidad de tener, ya después de algún tiempo, acceso a implementar nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas tecnologías. Fue así como en mi época pudimos implementar las exenteraciones pélvicas ya con el recurso de una buena unidad de cuidado intensivo y ya mejores condiciones económicas de la institución. Pudimos tener acceso a nuevas cosas en el ámbito tecnológico, nuevos recursos, entonces nos permitía trabajar con un poco más seguridad para el paciente. Más adelante pudimos implementar también la laparoscopia en la oncología ginecológica, que hoy en día ha tenido un gran desarrollo. El instituto tiene unas características particulares y pienso yo que es un sitio ideal para la investigación. Y a pesar de que eso ha progresado mucho y ha mejorado, creo que se deben buscar incentivos para que las nuevas generaciones puedan dedicarse de una manera integral a la institución. Creo que es la única manera de poder dejar huella desde el punto de vista científico y de la investigación en Colombia, y obviamente pues eso se traduciría necesariamente en mejoría de la calidad de la atención a las pacientes en general. El Instituto Nacional de Cancerología yo creo que nos ha dejado todo, es decir, nuestra experiencia, nuestra profesión, nuestro reconocimiento, la forma de ser, la forma de comportarnos. Yo creo que sí, nosotros entramos muy jóvenes al instituto y terminamos de formarnos allá como personas, primero que todo, antes que como profesionales, como personas. Entonces, esto definitivamente yo creo que es la mayor gratitud que le tiene uno a la institución.